Son las 4, las 3 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Medio centenar de terremotos en 24 horas. Es la serie sísmica que ha registrado Granada este martes. Pero es que desde el sábado han sido más de 400. ¿Se trata de réplicas? Pues su potencia parece indicar que no todos. Lo ha explicado el geólogo Manuel Regueiro en el Cascabel de COPE. Probablemente no sean réplicas, las réplicas suelen ser mucho más pequeñas que la anterior, seguramente serán otras fallas que han producido o terremotos distintos en planos distintos de rotura. Es decir, ese nuevo habrá producido sus propias réplicas y así estamos en una secuencia sísmica muy parecida a la del año 21, pero muy parecida a todas las secuencias sísmicas que ha habido en Granada en los últimos 100 años. Fíjate, a última hora se han registrado 2 nuevos temblores de magnitud 3,3 y 3,4 sin causar daños personales o materiales. Ambos se suman al seísmo de 4,8 registrado esta mañana, que este sí ha causado 3 heridos y ha obligado a evacuar a 600 personas. La gran incógnita ahora es si esta situación puede alargarse mucho más en el tiempo. Creo que puede haber otros terremotos parecidos al que ha habido hoy y el que hubo el otro día y sus consecuentes réplicas, pero es poco probable, por digamos el histórico sísmico de la región, que haya terremotos mucho más grandes que los que hemos visto. Esto no puedo decir, pues no se preocupen ustedes más, ya pueden salir a la calle y tal, sino que lo que nos dice la historia sísmica de la Cuenca de Granada es que se producen este tipo de eventos regularmente, no todos los años, pero sí cada 2 o 3. Y seguimos hablando de terremotos, en este caso del que se vivió en Colombia hace justo una semana y del de Venezuela hace ya 2 meses. 2 catástrofes parecidas entre ellas en cuanto a la magnitud en la escala Richter, pero con dimensiones muy distintas. En Venezuela hablamos ya de más de 6.000 muertos, en Colombia de cerca de 300. ¿A qué se debe esa diferencia? Gonzalo Zavalla. En Colombia son 304 fallecidos y 426 personas desaparecidas, mientras que en Venezuela son más de 6.000 los fallecidos y una cifra de desaparecidos que todavía no se ha dado a conocer. Esa diferencia explica que la magnitud no lo es todo. No es lo mismo encontrarse un edificio con muros de tapia apuntalados con madera que una vivienda de mampostería de ladrillo sin refuerzo. Ricardo es periodista en la zona de Manizales, en Colombia. La ciudad está dedicada a recuperar un poco la normalidad y lo que se está haciendo es buscando atención a estas personas que resultaron damnificadas. La situación, sobre todo en Pereira, es mucho más compleja. En Manizales son muy pocos los usuarios que no cuentan hoy con servicios públicos. Otra de las diferencias fundamentales está en el número de sismos. En Venezuela fueron 2 terremotos consecutivos, mientras que en Colombia solo 1. Y en segundo lugar, la profundidad. Evidentemente, cuanto más superficial es un terremoto, más víctimas deja. En Venezuela el seísmo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y en Colombia se originó a 110. El Consejo General del Poder Judicial pide reforzar los juzgados de Ceuta ante la mayor carga de trabajo tras la crisis migratoria. El órgano de los jueces considera necesario fortalecer con más magistrados a la ciudad autónoma, entre ellos uno con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales. Mientras crecen los casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta como refuerzo. Ya son 24. Francisco José Durán Baños es el presidente de la Unión de Militares de Tropa. Han pedido información para conocer si esta situación tiene precedentes en la zona. Y le hemos preguntado si esta ha sido la primera vez que ha pasado allí y en el caso de ser la primera vez o no ser la primera vez, que nos detallen exactamente cuántas veces más se ha producido y sobre todo es muy importante qué medidas han tomado en el pasado y la que van a tomar para que no se vuelva a reproducir este tipo de contagio. Y la capilla ardiente del mago Juan Tamariz se instalará este miércoles en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, desde las 10:30 de la mañana. En octubre se celebrará un homenaje en un teatro de la capital para quienes no puedan asistir hoy. Una leyenda de la magia que ha muerto por causas naturales a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ramón Mairata es historiador y estudioso de la magia. Para el mundo de la magia, Juan Tamariz ha sido crucial. Cuando él empieza a actuar como mago, la magia española está anquilosada debido al secreto. Los magos no se cuentan los unos a los otros las cosas que inventan y que crean, y él que reúne a 30 de los mejores magos del mundo y hace una publicación en donde estos magos se cuentan los unos a los otros sus secretos. La información empieza a circular y la magia crece y crece y crece. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
Y en el deporte, Rodri ya ha firmado su contrato con el Fútbol Club Barcelona hasta 2030. Hoy ha sido presentado oficialmente. Ha asegurado que a pesar de contar con otras ofertas como la del Real Madrid, el Barça siempre fue su primera opción. Este miércoles se estrena el Atlético de Madrid en Liga en el Metropolitano contra el Málaga, recién ascendido, y Rafa Jodar luchará por un puesto en cuartos del Masters 1000 de Cincinnati contra el italiano Coboli. Te quedas escuchando Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Pasan de las 4 de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas en esta hora del miércoles 19 de agosto del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a seguir, si te parece, 2 horas por delante para seguir poniendo las calles hasta que a las 6 arranque Herrera en COPE. Jacobo Jimeno, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ya en el Ecuador de la semana, muy bien. En el Ecuador, ya estamos terminando. Ya miércoles. ¿Cómo has venido hoy, Sí, con este polo verde. Con el polo verde. Que se me ve, vamos. Que vienes encendido. Se me ven todo el edificio así de media aquí a la puerta de Alcalá. Totalmente. ¿Te has tomado café, hijo? Sí. Pues baja ahí las revoluciones. Sí, no, hoy he venido un poco... Que no sabéis cómo le tenemos a Jacobo hoy. Hoy he venido un poco que revuelto. se sube por las nubes. Vamos, por las nubes, por las paredes, que diga. Qué fuerte todo, qué fuerte. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí vamos. ¿Me podrías hacer un pequeño avance hasta las 5 de la mañana? Pero ¿por qué eres tú, ¿De qué cosas hablamos? Venga, pues vamos a empezar recordando algunas noticias que nos han llegado en los últimos días y que no te lo vas a creer, Bea, pero son buenas. Porque siempre damos malas noticias. Sí. No, nuestras noticias positivas también son buenas. Seguro que la familia siempre te dice, oye, siempre habláis de cosas malas, pero bueno, Poniendo las calles un poco menos. Por eso hemos pensado en crear un espacio para aquellas otras informaciones que no solemos tratar en los medios por falta de tiempo y que merecen la pena. Así que en nada las contamos, si te parece. Genial, en nada contamos esas historias. Y también, ojo, porque vamos a adentrarnos en una novela que tiene una pinta estupenda y que mezcla, ya me dirás tú qué tienen en común, el thriller con el fútbol. Cada vez más. Sí, fíjate, si lo digan a Rodri. Ahí ya cada vez, bueno, hay thriller con Rodri, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo acabó al final? Ay, ¿cómo se llama? La memoria, estas edades ya. Estas edades, la memoria. No paras de chico. Ay, ¿cómo se llama? Pues no os lo vais a creer, pero el del beso a Jenny Hermoso. Rubiales, por favor, con la matraca que dimos con el hombre y yo ya no me acordaba del apellido. Que se lo digan a Rubiales. Eso sí tenía thriller. Al menos acabó en los juzgados. Sí, poca broma. Poca broma. Bueno, a ver qué nos cuenta. Seguro que nos va a encantar el libro. Y encima una recomendación que me parece estupenda para el verano, para ir a la playa. Momento también de conocer el tiempo. No sé cómo... Qué calor estamos pasando esta semana en Madrid. Demasiado. Hoy ha sido infernal. Por favor, pero qué horror. Yo he tenido que poner el aire, he dicho, no lo pongas, pero al final... Qué horror. Nosotros tenemos lo del ventilador de techo y yo muchas veces lo terminas quitando, que te quedas un poco fresco. He tenido que dormir toda la noche con él, toda la mañana, en mi caso, con él puesto. Lo decís estando en casa. Yo a las 5:15, que estaba a pleno sol, no se lo Claro, deseaba entrenando. Mucha. Sí, Pero vosotros tenéis una responsabilidad civil ahí, porque tenéis unos niños de 11 o 12 años, que alguien me puede decir qué hace a las 5 de la tarde el niño con esa solanera. Bueno, yo pago un seguro. Sí. Si hay algún problema. Mira que no me ha dicho, no, hombre, no les pasa nada. Yo pago un seguro. No les pasa nada tampoco. Tú te limpias las manos, ¿no? Como Pilato. Yo intento que no les pase nada. Vale, ¿qué les dais? De vez en cuando les regáis. Sí, además hemos puesto... ¿Los aspersores o qué? Sí, hemos puesto los aspersores. De vez en cuando la parada de hidratación es que se metan debajo de un aspersor. Se han puesto los aspersores y se han ido corriendo allí. Digo, bueno... Madre mía. ¿Cómo está el patio? Que 11, 12 años ahí a esa solanera a las 5 de la tarde. Pero bueno, los niños que se tienen que curtir, ¿no? Tú quieres que sean unos hombres hechos y derechos. Bueno, Carlos, cuéntame el tiempo para hoy. Bueno, pues te digo, ayer, como decíamos, se iba esa inestabilidad y que nos ha dejado el calor que venimos comentando hoy. Pero hoy parece que vuelve, aunque es verdad que no lo hará en toda la península, solo en el norte y en el tercio este peninsular. Las máximas, por ello, bajarán por esa parte,
lo harán en muchas zonas, salvo el Levante, Cataluña, Aragón, Baleares, donde van a subir. Y también es muy reseñable, y por eso lo he dejado aparte, la Comunidad Valenciana. Allí se esperan avisos rojos por temperaturas que podrán superar localmente los 43 grados. Fíjate. A que ojito en estas La gente zonas. que se va a la playa en verano, pues oye... Pero no quieres calor, pues hombre, toma pero dos vamos a ver, tazas. es que 43 grados con la humedad que hay en Valencia, Sí. esto no sé qué temperatura, Sí, pero la verdad, esto... Lo que, no sé, peligroso. lo que no sé es qué temperatura tendrá el agua del mar, porque si 43 tiene en superficie, igual en Y el mira, agua... sin embargo, yo tengo a una amiga en Galicia y me ha mandado un mensaje, dice aquí en el agua 15 grados. Joder, Cristina, cómo se lo pasa. En el agua 15 graditos en Sí, Galicia. sí, no, yo estuve el fin de semana en la playa y es que entrabas al agua y no te daba sensación de que te estuvieras de que bañando. estamos cambiando, ¿no? De Sí, temperatura. sí. Seguías igual. Pero bueno, en capitales de provincia como Zaragoza o Valencia, 42 grados, nada Madre más y nada mía. menos se esperan. Las mínimas bajarán en Cataluña y en el cuadrante suroeste peninsular, pero bueno, van a subir en el resto, así que seguiremos con noches complicadas para conciliar el sueño. Las más bajitas, y aún así son altas respecto a lo que veníamos escuchando en los últimos días, van a ser los 16 de Vitoria y los 17 de Ávila. En cuanto al cielo, pues se esperan precipitaciones fruto de esta inestabilidad en el Cantábrico, Pirineos y en el extremo nordeste peninsular, donde incluso pueden llegar acompañadas de granizo. Tampoco se descartan estas lluvias en los sistemas béticos, en el Ibérico, en la cordillera cantábrica y en zonas aledañas, y también en la zona norte de Canarias, que pueden darse algunas precipitaciones. Así que bueno, una inestabilidad que parece que vuelve y hará que se mire al cielo en buena parte del país, aunque siento decirte, Bea, que en el resto seguiremos disfrutando de este calor. Nótese la ironía. Yo he leído que va a haber un bajón térmico, ¿eh? ¿Cuándo? En 2 o 3 días, sí, Bueno, sí. pues Bueno, se agradece. Que lo en Madrid, celebraremos. vamos a llegar a 16 de mínima. Pero bueno, celebraremos. yo justamente este fin de semana me voy a Vaya, Portugal. por Dios. Nada, Bueno, no, tampoco vas a estar mal. No, allí da muy Por lo buena que- temperatura, dan 27 de máxima y 16 de mínima, así perfecto. que no me quejo para nada. No voy a poder salir a andar hoy, ¿no? No te lo Si no quiero que recomiendo. me dé un algo. Al cine. En el gimnasio con el aire acondicionado o algo. Sí, ¿no? Mucho mejor. 662942605 es el número de teléfono, el número de WhatsApp que queremos que tengas guardado. ¿Con qué objetivo? Pues para que nos dejes tu placa, para que te presentes y nos digas qué es lo que haces tú mientras que pones las calles. Vamos con algunos. Buenos días, Pulpo. Soy Gustavo de Valencia y soy ponedor. Saludos desde El Salvador. Aquí los estamos escuchando. Son las 9 de la noche con 26 minutos. Y pues felicidades por esa gran programación. Yo los escucho mientras trabajo a toda hora, 24 horas. Todos sus programas son muy amenos. Saludos desde El Salvador, Centroamérica. Buenas noches a todos. Esta noche no consigo dormir, pero vuestro programa me ayuda mucho. Me encantan todas las secciones y todos los presentadores. Un saludo desde Ronda, provincia de Málaga. Soy ponedor desde hace tiempo. Buenos días, ponedores. Aquí estamos otra vez, como todos los días, poniendo las calles. Qué mejor título para un programa de radio entretenido, de lo mejor que hay en la madrugada. Cristian de Madrid, repartiendo churros, porras, bollos y pan. Y muchísimo amor, porque soy ponedor. 662942605, teléfono de WhatsApp que queremos que apuntes y que marques, claro, porque así te conocemos mejor y a nosotros nos encanta. La verdad, es vuestra placa de los ponedores. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 es porque eres un ponedor de calles y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el miércoles. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Yo soy mejor persona, pues
acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Tú no me vengas con pamplinas, ni me pidas que te ayude. Cuando te necesitaba yo jamás a ti te tuve. Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprenda que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro y ahora ya. Mi mundo es otro y ahora ya. Mi mundo es otro. Se acabó, nunca acabamos de empezar. Que yo ya me venía arriba con María Jiménez. Oye, estamos hablando hoy de cuentos. De si Sí. ¿a ti te leían cuentos? Cuando A mí me pequeño? leían cuentos. Es algo hace de lo más 20 bonito que hay. años. Hombre, es que sí. Ahora Claro, te leen cuentos, cariño. tengo 25, pues... Ahora te leen Eso es cuentos. más... No, ahora ya no. Es lo más bonito que hay, ¿verdad? Yo lo recuerdo con mucha ternura. Pero claro que se recuerda. A mí el de los cerditos, bueno, ese cuento... ¿Era tu favorito? Sí. Ay, no. Pedro y el lobo. Ah, Pedro y el lobo. Sí. Pero, No. pero Pedro y el lobo era el de que Pedro llamaba todo el rato, ¿no? Sí, sí. Pero el de los cerditos no es que viene el lobo. También, pero Pedro y el lobo El de los cerditos. era un pastor. Es que el lobo estaba en todos los cuentos, Sí. ¿sabes? Te lo digo. Porque luego estaba el de los cabritillos. Que le llenaron Ese la no- tripa de piedras. Ese no es de mi época. No, sí, el de Pedro y el lobo es de antes de ayer. Vamos a ver. De nueva creación. Es que de verdad, qué mala leche esta gentuza. En fin. Sois gentuza, ¿eh? Te la tomas tú, o sea... Bueno, ¿qué dicen los Oye, ponedores? pues- ¿A ellos les cuentan cuentos? ¿Les han contado cuentos? Sí, ¿Se les- los han contado a alguien? Se los han contado, mucha nostalgia. Cuentos los que me Bea. contáis vosotros. Sí, también. Venga. A ver, Emilio, por ejemplo, nos dice que lo recuerda con mucho cariño y mi madre nos lo contaba pues tanto para dormir la siesta como para dormir por la noche. La Bella Durmiente, Los Siete Enanitos, Cenicienta... Hombre, Pues los bueno, clásicos, Garbancito. Garbancito, los clásicos. Colo Colo Nández nos dice que de pequeño no había cuentos, pero de adolescente entré por primera vez a una biblioteca y descubrí un mundo de aventuras que hasta hoy lo disfruto. Mi bueno. favorito en aquellos años era El Viejo y el Mar de Hemingway. Oh. ¿Los conoces o no? Sí, sí. Hombre, el viejo y el mar de Hemingway. Yo es que no, esos no los conocía. Sí, sí, es bastante importante Hemingway en la literatura universal. Así. Pues mira. ¿Qué te parece? Sí, Pero claro, como me llamáis anciana, No, no te llamamos anciana. esto habría que leer. Yo un nosotros los poquito más. conocía un Hay que poquito leer más. un poquito más. Bueno, hay también mensajes en el 662-942-605. A ver qué cuentan. Hola, buenos días. Aquí Juan Carlos, conserje turno de noche. Yo me acuerdo cuando era pequeño, antes de irnos a la cama, mi padre nos contaba a mí y a mis hermanas un cuento cada noche. Y luego yo lo que odiaba era que al final del cuento nos hacía preguntas de comprensión lectora. En plan, Ay, qué bueno, si sobre había el examen. cuento. Pero bueno, hoy en día guardo buenos Como recuerdos para sobre eso. disfrutarlo. Buenas noches. Claro, él Bueno, escuchaba pero- el cuento con estrés un poco, ¿no? Es muy adicto eso, ¿no? No, sí, pero hombre, si era para dormir, yo el Claro, cuento lo no se leía podía previamente dormir. para que cayera. Y al día siguiente le hacías el examen y no se para que acordaba de cayera. nada, claro. De hecho, yo había veces que me inventaba una parte del cuento o hacía un poquito de escenografía el día que me pillaba inspirada. ¿Y qué ocurre? Que cuando hacía eso, el problema estaba en que si luego
no lo contaba así, estaban tan No estaba pendientes mal. que a mí me decía Emma, sobre todo era la pequeña, y me decía, mamá, pero que no es así. Y yo, jolín, pues ya no me acuerdo cómo lo dije. Claro. La semana No sé pasada qué versión me inventé. dijiste que era, y digo, joder, es que como iba cambiando la versión, era tremenda. Pues tienes que apuntártelo, Tremenda. vea. Ya, no, ahora ya no me piden el cuento, Pero afortunadamente. es algo súper bonito. O sea, Sí, yo no, sí, hace unos se años agradece. le leí uno a mi primo pequeño y, jolín, me recordó mucho a cuando yo era pequeño y me lo leía a mi padre. Claro, y es Qué que- bonito. Y es gratificante, quiero decir, uno sale de esa habitación, el enano se ha quedado ya dormido. Eso sí, lo que no afortunadamente. sabes es cuánto tarda en dormirse, porque puedes estar leyendo un cuento Yo ya te o he puedes dicho, estar ahí estaban- horas y horas. Estaban pendientes del guión del cuento, que era tremendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a las 4:20 de la mañana es seguir con esta sección que hemos sacado en verano para quitarse el sombrero. Y es que tenemos un programa positivo en el que nos gusta resaltar esas buenas noticias que van apareciendo. Existen muchas noticias que son positivas, pero nunca las contamos pues porque no tenemos tiempo. Es que, claro, los informativos al final, el tiempo es limitado y tienes que contar tantas malas noticias que las buenas pues desaparecen. Y la verdad, no queremos que ninguna se quede en el tintero. No, hay que dejar a un lado todo lo malo, que ya escuchamos demasiado, y coger lo bueno y agarrarnos a ello. Bueno, pues venga, Carlos, es tu turno. Cuéntame, a ver, la primera buena noticia que has encontrado por ahí en las redes. Mira, pues la primera surge después de la Dana de Valencia. Concretamente, a principios de este mes, consiguieron patentar un tratamiento para eliminar el moho en viviendas afectadas por las inundaciones que habían provocado la Dana. Tras la Dana, ¿lo estuvieron buscando? ¿Que se investigó sobre ello? Sí, se pusieron manos a la obra porque al final hubo muchas casas afectadas que pudieron mantenerse en pie y en condiciones habitables, pero bueno, había que seguir buscando un tratamiento para que pudieran revertir esa Que situación. fuera más fácil y el coste quizás fuera Eso es. que el menor. Además, es un tratamiento que, además de eliminar esta humedad durante 30 días, lo que evita también es la reaparición. Claro, es que hay cosas que se han tenido que reconstruir porque el moho, como decís, claro, se infiltra de tal manera que luego eso Ya es imposible, no se puede vivir, es irrespirable en esa Eso casa. Y qué bueno que hayan dado con este tratamiento. Bueno, me parece estupendo. No sé si tenemos más cosas, a ver. Sí, mira, tenemos una positiva y curiosa a la vez. Vale. Unos albañiles se encontraron 9 millones de euros en Claro. lingotes de oro y monedas cuando rehabilitaban un edificio. La positiva para ellos, claro. Claro, sí. Tú imagínate, vea, estar ahí con un taladro. Pero una cosa, claro, pero esto al final será un poco como cuando en Roma tratan de hacer una línea nueva del metro y Que se encuentran van un encontrando- yacimiento arqueológico romano. Que no, bueno, ya ha llegado en Roma, se confesó que había veces que cuando veían decían tira, Pasa de largo. echa, porque si no, Me no, imagino- no terminamos, porque si no, no terminamos la línea. Me imagino el jefe de la obra diciendo, ¿dónde están los albañiles? Y son las 2 de la tarde, Claro, ya han esto, comido. esto habrán tenido que dar aviso y habrán tenido Claro. que entregarlo, no se lo habrán Eso es. quedado. A la policía. Jacobo, tú te lo hubieras quedado, que te conocemos. Hombre, es que 9 kilos son 9 kilos. Te conocemos, 9 millones de euros en lingotes Sí, de oro. a la policía belga se los entregaron y avisaron. Y me ha hecho mucha gracia porque, leyendo e informándome de la noticia, el jefe de policía dice, bueno, sí, hemos hecho recuento de los lingotes y de monedas que ya ha se encontraron. desaparecido uno. No, pero deja claro que el recuento lo han hecho con cámaras. Que, o sea, O sea, que en la propia policía también puede haber gente que diga, oye, no se fían ni de ellos. que está muy bien el servicio público, pero... Hacen bien, Que es tentador. Ahora Hacen están bien. buscando a ver, claro, de quién es y cuánto tiempo lleva ahí, imagínate. porque a algunos se le escapa y al final acaba en la mochila Hombre, del jefe. Tú sabes que el que reparte y reparte, pues se queda con Se la mejor lleva. parte. Eso es. ¿Qué más encontramos? Que todo entendido que hay algo de sanidad que en esta sección no puede fallar. eso es. Tenemos que, gracias a un ensayo internacional llamado Proteus, se ha conseguido un nuevo tratamiento que mejora el control del cáncer de próstata de alto riesgo y además reduce la aparición de metástasis a 5 años vista. Bueno, está que- muy bien, ¿no? Este nuevo tratamiento de control del cáncer de próstata es uno de los más comunes en los varones y además es prácticamente, hay como un estudio que si todos los hombres llegaran a los 90 años, prácticamente el 100% padecería cáncer de próstata. Ostras. Jolín. Además es un... O sea, el estudio es que, si Sí, llegas es muy a común, ¿no? anciano Sí, es sí, bastante que- común. Está en un porcentaje, no es el 100%, pero muy Sí, pero, alto. Más del muy alto. 99%.
Pues esto lo que ha conseguido es que los pacientes que lo sufren permanezcan después del tratamiento sin necesitar una nueva línea terapéutica durante más tiempo. Además es más positivo porque, bueno, España siempre es un país que apuesta por la sanidad y este proyecto, este ensayo internacional, cuenta con la colaboración española. Específicamente el Hospital Universitario de Jerez, ha facilitado 116 pacientes que han contribuido en el proceso. Claro, a este ensayo. Bueno, estupendo. Pues, Carlos, hemos tenido alguna que otra noticia positiva que nos han venido muy bien. Muchas, y seguro que hay más. La próxima semana podemos contar otras cuantas, ¿vale? Más y mejor. Perfecto. Bueno, un poquito de música a las 4:25 de la mañana y seguimos poniendo las calles. Siempre hasta ahora a las 4:28 más o menos de la madrugada recordamos nuestro temazo. Hoy hemos hablado de cuentos. Ana Cristina Herreiros Ferreira es filóloga e hizo su tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Está especializada en literatura de tradición oral y es también escritora, editora, narradora oral y autora de cuentos. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional al Libro Mejor Editado y fundó la editorial Libros de las Malas Compañías. Recorre el mundo contando y escuchando cuentos y en esta faceta es conocida como Ana Griot. Recordamos todo lo que nos ha contado. Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros como un oyente más, como un ponedor más. Y lo primero que queremos saber es, ¿qué cuento? ¿Qué es cuento? ¿Qué es un cuento? ¿Un relato? No sé si es un texto con una historia. ¿Qué tiene que tener un cuento precisamente para ser eso, para ser un cuento? Bueno, un cuento es una estructura narrativa, corta, importante también, y normalmente tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en la tradición oral, los cuentos tradicionales son cuentos que perviven en variantes, porque se transmiten tradicionalmente, que por eso se llaman cuentos tradicionales, de boca a oreja. Y cada persona que los escucha
como no los fija por escrito, no los tiene fijados por escrito, cada vez que los cuenta, los reinventa. Le pone su piel, le pone su pálpito y le pone su aliento y los hace suyos. Por eso se llaman cuentos tradicionales. Dentro de estos cuentos tradicionales hay cuentos maravillosos, cuentos novelescos, cuentos de animales y cuentos de retahíla. Y los cuentos maravillosos son los cuentos que han contado las mujeres desde siempre. Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, contamos cuentos. Porque si algo nos define como seres humanos, es la capacidad de fabular. Eso que llamamos literatura y que en la mayor parte del mundo es oral y se manifiesta en sus cuentos y mitos y leyendas. Joder, qué interesante. Ana, ¿realmente podríamos definir qué son los cuentos de retahíla? Los cuentos de retahíla son esos cuentos que se van acumulando. Pues, por ejemplo, ay María, qué mala está tu tía, ¿con qué la curaremos? Con palos que le demos. ¿Dónde está el palo? El fuego lo quemó. ¿Dónde está el fuego? El agua lo apagó. ¿Dónde está el agua? Periquillo se la bebió. ¿Dónde está Periquillo? En La Habana. ¿Dónde está La Habana? Donde a mí me da la gana. Qué bueno, por favor. Es que me acuerdo perfectamente de este tipo de juegos de palabras, de frases, de cuentos que yo le contaba a mi hija cuando tenía 3, 4 años, 2 años. Es que me acuerdo perfectamente esos momentos maravillosos de quedarme un ratito en la cama, en la cuna con ella, hasta que cogía el sueño. Y claro, nos inventábamos un montón de cosas. Y ahora que ya tiene 23 años, Ana, ella los recuerda perfectamente. Es maravilloso poder recordar y sobre todo poder haber hecho eso con tus hijos. Con esto que acabamos de vivir, yo imagino que nos demuestra que el origen de todo esto está en las historias que han contado desde siempre las madres, los padres a sus hijos, ¿no? Sí, las madres son las grandes contadoras y contaban a sus hijos, pero también es verdad que esto de contarle a los niños es una cosa muy reciente. Sucede desde el siglo XIX con el romanticismo alemán, que se inventa el concepto de infancia, el concepto de nacionalismo y el concepto de pueblo. Y en ese momento surge un interés por los cuentos justamente no para contárselos a los niños, sino para justificar la pertinencia de los nacionalismos incipientes. Se pensaba que en estos cuentos estaba el espíritu nacional de un pueblo, pero los primeros recopiladores, pues los hermanos Grimm en Alemania, pero Asbjørnsen y Moe en Noruega, Petri Spirescu en Rumanía, etcétera, se dieron cuenta de que todos esos cuentos en el fondo no tienen ningún nacionalismo, no son de ninguna parte, son de todas partes, porque en todo el mundo se cuentan los mismos cuentos. Con la aparición del concepto de infancia aparece y se especializan esos cuentos de una forma pedagógica y se usan pedagógicamente para enseñar a los niños determinados valores. Pero lo cierto es que los cuentos nunca se le han contado a los niños estaban y aprendían a ser adultos. Mira, yo me fui a montar una biblioteca general y cuando llegué llevaba muchos cuentos en francés. Sí. Pero claro, no hay protagonistas negros y si hay alguna violencia es esa. Y tampoco les interesa mucho porque no tiene nada, no les resuena nada de su cultura. Le pregunté al bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta es tonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque los cuentos tienen ese mundo simbólico que nos permiten trazar caminos, caminar por esos senderos por los que luego caminaremos cuando seamos adultos. Nos enseñan el camino de la adultez, la traición, el engaño, la encrucijada, tener que elegir, el encuentro con la muerte o con los muertos. Entonces, todas esas cosas que luego nos acontecen cuando somos adultos, los transitamos primero en esos cuentos que cuentan las adultas, sobre todo, y que tienen ese mundo simbólico. Y por eso son universales, porque el lenguaje universal, el lenguaje simbólico es universal. Sí, has mencionado hace unos segundos que estuviste en Senegal. ¿Qué hiciste allí? Cuéntanos. Pues mira, le pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando tú escuches Kakongo Kakón y alguien conteste Bam Bam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Kakón Kakón Colés, ahí acabó el cuento. Así que me fui a escuchar por la noche, que es cuando se cuentan los cuentos, las mujeres, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos hace iguales. Y cuando yo escuchaba Kakón Kakón Colés, pum, grababa en yola, claro, que es su lengua, que yo no entendía. Y cuando escuchaba Kakón Kakón Colés, pues pum, acababa de grabar y grabé 300 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista, les puse títulos a los cuentos, hice una lista y puse El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Oma Yeyu. La niña de la calabaza la cuenta la abuela Bintu Yalo. Y fui poniendo títulos a los cuentos y poniendo cuál era la abuela que contaba el cuento. Y los jueves venían los niños a la biblioteca
Y como no teníamos libros para prestarles, pero sí teníamos abuelas, les prestábamos abuelas. Qué bueno. Se podían llevar, querían un cuento, decían, lo cuenta la abuela Bintuyalo, entonces se llevaban a la abuela Bintuyalo a las 4 de la tarde. Tenían que devolverla a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol en Senegal, en buen uso, porque si no penalizábamos, porque estábamos formando usuarios ya para esa biblioteca. Bueno, claro. Así que los primeros libros que prestamos fueron abuelas. Qué maravilloso, Ana, me parece bestial. ¿Y esas abuelas se prestaron voluntariamente? Se prestaron, las abuelas se prestan muchísimo a todos, son maravillosas. Tienen mucho tiempo, tienen muchas ganas de contar, tienen muchas ganas de ser escuchadas y conocen un montón de cuentos y un montón de historias. Son las depositarias de nuestros saberes ancestrales. Además, es algo habitual en la cultura de los 5 continentes, además, porque si tomamos, por ejemplo, tu ejemplo sobre tu experiencia en Senegal, en África, ¿hay realmente qué quieren transmitir a través de estos relatos esas abuelas? Pues los cuentos que cuentan sobre todo son cuentos, como en todas partes del mundo, donde es muy importante entender que solamente el bien y la felicidad individual se alcanza si tú consigues que tus vecinos sean felices, si tú consigues que tu comunidad sea feliz. Y curiosamente ahora están los neurocientíficos diciendo exactamente lo mismo que las abuelas de Senegal saben desde hace milenios. Y es una cosa muy increíble porque el personaje de todos los cuentos tradicionales maravillosos que cuentan las mujeres y también los de Senegal no es el hijo mayor. Esas son las leyendas de los hombres. Los cuentos que cuentan las mujeres, el protagonista es el pequeño. Ese que no salió el más guapo porque no se parece a su padre, ni el más listo porque no se parece a su madre, que se ha tenido que cuidar a sí mismo porque ya no hay tiempo para él. Y que en ese abandono, de alguna manera, ha podido crecer. Ese del que sus hermanos se avergüenzan, ese que no tiene ambición ni tiene ningunas ganas de mejorar su condición porque está bien donde está. Pero de pronto sucede un conflicto en su comunidad o en su familia y se tiene que poner en camino para resolverlo. Se pone en camino para resolver un problema que no es personal sino comunitario. Pero en ese camino se detiene porque se encuentra con alguien que también sufre, que también tiene una penuria. Ese otro se revela como el donante, el que tiene el saber, el don, o el objeto mágico que le permite al que se ha puesto en camino resolver el conflicto, reparar el daño, hacer que triunfe la justicia y después, y solo después, encontrarse con lo femenino libre, que eso es la princesa. Y después de encontrarse con lo femenino, regresa al lugar de donde partió, porque los cuentos son siempre circulares, los viajes son circulares. Uno viaja siempre al lugar de donde parte para regresar pleno con cuanto aprendió en el camino. Esto cuenta los cuentos de todo el mundo, también los de Senegal. Y luego, claro, uno se da cuenta que es algo habitual en la cultura de los 5 continentes, ¿no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Los personajes me refiero que aparecen en esas historias. Los personajes de Senegal son esos cazadores pequeños que consiguen vencer a un dragón que se ha tragado el sol y que por ello su comunidad está a punto de perder la esperanza de que haya luz. Y ese joven que se ha puesto en camino para conseguir la luz consigue vencer al dragón, pero no quiere una recompensa. Así que se queda en su casa quieto, pero el rey se pone enfermo porque no quiere reconocer a aquel de su comunidad que ha conseguido salvar a su pueblo. Y la madre le dice, vete hijo, vete a decirle al rey que has sido tú. Y él va. Y entonces el rey lo reconoce porque se le ha caído un zapato, como la Cenicienta. Y de pronto, pues le entrega a este que ha arriesgado su vida para salvar a su comunidad lo más valioso que tiene una comunidad. ¿Sabes qué es? Una mujer. Porque lo más valioso que tiene un pueblo son sus mujeres. Y es así como este hombre consigue encontrarse con lo femenino, gracias a que se ha puesto en peligro para salvar a su comunidad, y consigue una vida plena y feliz. Qué bueno, gracias a que somos capaces de contar historias. Qué lujazo, así es Ana Griot, que cuando comienza a hablar es imposible no caer en sus redes y dejarse llevar por todos sus relatos. De verdad que ha sido un placer escucharte, Ana, y que hayas puesto las calles con nosotros. Ana, ha quedado claro, ha quedado, transparente, que por encima de todo, Ana es una cuentista. Muchísimas gracias, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos. Mucha gente mayor recuerda cuentos que escuchó en la radio. Deberías volver otra vez a contar cuentos en la radio.
Genial. Pues gracias, Ana. Tomaré nota de la sugerencia porque no quedaría mal a lo mejor hacer historias de cuentos en este programa de radio, en Poniendo las Calles. Un abrazo, Ana. Gracias. A vosotros. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Si aún no la has escuchado, Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. de lunes a viernes de 3 a 7. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Ponedor, no sé si ya has tenido suficiente dosis de fútbol con el Mundial que hemos tenido este verano y con la vuelta de la Liga. Pero hoy vamos a traerte una novela que está algo relacionada. Estoy muerto y es culpa tuya. Como digo, es un libro que se desarrolla en el mundo del deporte rey, con todo lo que eso incluye. En su segunda novela, Iñaki Martínez no solo se centra en el juego y sus jugadores, sino también en los intereses que hay a su alrededor y en el papel que juegan los medios de comunicación. Este periodista nos presenta un thriller que gira en torno a la muerte de un futbolista muy famoso. La trama nos introduce en los círculos de influencia de uno de los negocios más rentables del mundo. Hoy tenemos aquí, para charlar sobre su libro, a su autor, a Iñaki. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Oye, si ha habido una segunda novela, significa que la primera fue bien. Sí. La verdad es que sí. He tenido mucha suerte con la primera novela. Si te digo mi nombre, tendré que matarte, que acabamos de sacar en Penguin Random House Ediciones B la segunda edición. Y la verdad es que estamos muy contentos. Y me pidieron desde la editorial que lanzara o que me pusiera con la segunda, y aquí estamos. Es una de las primeras páginas, antes de empezar la novela, dices que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En el libro lo cierto es que se narran algunos episodios turbios. ¿Tú has escuchado episodios similares a los que se narran en el libro en el mundo del fútbol y del deporte? He escuchado leyendas. No he asistido a ninguna. Y repito, como bien lo pongo en la novela y como has dicho, lo pongo al principio, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y son leyendas que yo he escuchado y que he exagerado, ¿vale? Que conste en acta que es todo exagerado y que deseo, sinceramente, que no se haga realidad o que no haya acertado yo a la hora de escribirlo, porque tanto en esta novela como en la primera cuento muchas leyendas que ojalá no sean verdad. En el libro, el futbolista Jan Martínez nos cuenta que añora el fútbol, que jugaba cuando era niño, es decir, el fútbol como juego y no como competición. Y por cómo está narrado, creo que al autor le pasa algo parecido. Pues has acertado completamente. Es una parte es un poco autobiográfico en ese aspecto. Yo, como la mayoría de los periodistas deportivos, soy un futbolista frustrado y yo añoro el jugar, el ir a entrenar, el jugar en un campo un poco destartalado, como cuando jugaba yo, o cuando la ropa me quedaba muy ancha porque estaba empezando a jugar, o el estar con los compañeros jugando. Yo he disfrutado mucho jugando al fútbol como juego. O sea, yo cuando empecé a jugar al fútbol y ya era un poco más mayor y jugaba un poco por ascender y por algo de beneficio
económico, tal, ahí vas perdiendo la pureza del juego. Y yo añoro eso. Yo, de hecho, a ver, yo tengo 43 años y llevo cerca de 6 años sin jugar al fútbol, y de vez en cuando a mi mujer les digo, joder, no me importaría volver a jugar, pero luego me da una pereza el entrenar, el no sé qué, pero sí que añoro lo que es el juego. Pero me hace mucha gracia lo que comentas de la ropa, que también leyendo el libro me sacó una sonrisa, porque uno de mis hijos también juega al fútbol y le pasa exactamente lo mismo. Cuando la compramos cada 2 temporadas más o menos, esa que le compramos le va enorme. Sí, la verdad. A ver, yo eso es una imagen que yo tengo en mi cabeza de unas camisetas que tenía que me estaban muy grandes, que luego lo he visto en mis primos pequeños y tal. Y luego a mí siempre me ha gustado mucho cuando jugaba ir muy ancho. O sea, a lo mejor jugaba con una talla o 2 tallas más de la camiseta que en teoría me corresponde, ¿sabes? Y quería plasmarlo también en esa parte de la novela, porque dicen que los escritores escribimos de cosas que sabemos o que hemos vivido o que hemos estado cerca. Entonces, en este caso, pues yo lo de ir bien ancho siempre lo he llevado a gala. Y tiene sentido, que nos fijemos en nuestras vivencias. El fútbol se ha convertido en un mundo inabarcable. El juego sigue siendo el mismo, más o menos. Lo quieren cambiar de alguna manera, pero bueno, más o menos, en esencia, ¿no? Pero la importancia e influencia que ha tomado este deporte lo ha convertido en el nexo de unión de poderes económicos, políticos, en definitiva. Ha entrado de lleno en el mundo de la corrupción. Y la novela también va un poco de eso. No sé si tienes en la cabeza, Iñaki, algún episodio, alguna foto, alguna noticia que sirviese ya como germen para hablar sobre esto en la novela. Bueno, hay muchas cosas, hay muchas situaciones que me han hecho pensar en esto que me dices. Esto es muy sencillo. Yo, por ejemplo, en la foto de un palco de un equipo de fútbol importante, aparte del presidente de los dos, aparte de los presidentes de los clubes, suele haber empresarios con mucho dinero, algún juez, algún ministro, algún ser conseguidor, relaciones públicas, que dices, ¿por qué está este señor ahí? ¿No? Es un poco una relación directa con cosas que pasan en la novela. Y luego, bueno, el mundo del fútbol es una fábrica de crear noticias relacionadas con, yo qué sé, cosas turbias de apuestas de la noche, de la vida nocturna de la gente famosa, del dinero, accidentes de coche. Siempre hay noticias. Entonces todo es una ensalada es un poque de cosas que sirven. Todo es inspiración. A mí, por ejemplo, yo cada vez que enfocan el palco, ahora que has mencionado que estamos más fuera que dentro del juego, por lo del cooling break y demás, yo cada vez que enfocaban el palco durante el Mundial o el palco de algún equipo que juega en la capital de España, yo flipo, porque ahí hay gente que dices, ¿por qué está aquí? Aunque el fútbol es un imán para todos y nos encanta el fútbol, ahí se tienen que cocer cosas. Y hablo desde la ignorancia, hablo de cosas que me imagino yo, ¿sabes? Y hay muchas noticias que pueden incitarme a eso, a escribir. Claro, como comentabas, los escritores cogéis ideas de la realidad para inspiraros a la hora de escribir. La gente ya luego sabrá, pero tú eres periodista deportivo con mucho bagaje, además. Imagino que alguna inspiración en la realidad has tenido, no sé si incluso experiencias personales. A ver, yo llevo trabajando en esto 24 años. Afortunadamente empecé pronto. He conocido a mucha gente, he estado en muchos sitios, afortunadamente. Movistar Plus, antes Canal Plus, me ha proporcionado, y yo les he proporcionado también, una experiencia periodística muy rica. He podido viajar a muchos sitios y hay muchas cosas que yo he vivido y que luego en las novelas pues las he podido exagerar o directamente dejarlo como sucedió. ¿Me he inspirado en mucha gente? Sí, me he inspirado en mucha gente, pero no sé si tú, leyendo la novela, has pensado, cuando yo he descrito a cierto personaje o demás, has pensado en alguien. Yo te cuento, mi madre, hay un personaje que se pensaba, dice, este personaje
es esta persona. Y yo le dije, no. Digo, este personaje es una mezcla de estas otras personas. Entonces, cada uno se imagina el personaje como él quiere. Y yo juego con eso. Por eso hay algún personaje que se puede parecer a 3 personas que existen. Luego hay otro personaje que a lo mejor tú lo asocias con una prima tuya, que es muy seria. El futbolista, pues el futbolista es una mezcla de varias personas que conozco. Todo tiene su importancia y para mí todo tiene inspiración. Yo puedo estar hablando contigo de madrugada e inspirarme una parte de la tercera novela. En eso, claro, te entiendo perfectamente lo que nos quieres contar. No son personajes calcados a una persona solo, sino que, incluyen a varias. De la forma en la que se estructura la novela, me ha gustado un recurso que utilizas, que es una especie de diario, en el que el futbolista ya muerto habla directamente al lector. En el mundo del teatro, en el cine, es un recurso que se utiliza bastante, se le conoce como romper la cuarta pared. ¿Por qué decidiste incluir esto en la novela? Pues porque me gusta mucho esto que dices tú de romper la cuarta pared, ¿no? Cuando el protagonista, la protagonista se dirige en el mundo del cine a cámara, a mí me encanta. O sea, en House of Cards, el personaje de Kevin Spacey que se queda mirando a cámara, en muchas películas de humor también, en Aterriza como puedas, agarrarlo como puedas, que de vez en cuando miran a cámara. Ese aspecto me encanta del mundo del cine, porque soy muy audiovisual, me encanta el cine, me encantan las series y demás. Y en la novela, tanto en Estoy muerto es culpa tuya, como en Si te digo mi nombre tendré que matarte, utilizo ese recurso porque me ayuda a explicarle cosas a la persona que está leyendo la novela. Y luego también he de admitir que yo escribo y utilizo este recurso porque a mí me gusta encontrármelo. Me gusta cuando leo, me gusta encontrarme ese tipo de situaciones. ¿En la tercera novela lo volveré a utilizar? No lo sé, probablemente sí. Pero es una cosa que me gusta y es una cosa que lo hago porque me gusta y quiero darle también al lector la importancia que merece, ¿no? Y el respeto que merece. Y creo que una manera de respetar al lector es hablándole directamente. Tú, lector, lectora que estás leyendo esto, gracias. Yo soy futbolista y te explico y tal. Bueno, esta es tu segunda novela, lo comentábamos. Supongo que es normal evolucionar según uno va cogiendo más experiencia. ¿Te ha pasado? ¿Has notado algún cambio? O, por ejemplo, tus lectores te han dicho, oye, esto es distinto, ¿a qué has cambiado? Bueno, yo sí que me he notado, respecto de la primera novela a la segunda, me he notado más ordenado y menos rabioso. La primera novela yo escribí muy rabioso, escribí muy descolocado, escribí como un torrente, ¿no? Y un torrente de agua que se abre. Y sí que es verdad que en esta segunda lo he hecho todo manteniendo, o mejor dicho, domando esa rabia, aunque manteniéndola, pero sí que me he notado más estructurado, más organizado. Y sí que es cierto que mis editoras, el trabajo de edición, pues bueno, para que la gente lo sepa, el escritor hace un manuscrito, lo entrega a la editorial, y luego las editoras, que son mis jefas, en este caso, Carmen y Clara y Gaby, dicen, a ver, pues esta escena la vamos a poner aquí, o esta escena la vamos a poner acá, o este personaje a lo mejor necesitamos otra escena de este personaje, o este personaje tiene que ser rubio en vez de moreno. En la fase de edición de esta segunda novela no ha habido tanto trabajo de edición. La primera novela duró la fase de edición 1 mes y medio y en esta segunda han sido apenas 1 semana y media. Ahí hay una gran diferencia y de hecho mis editores han dicho que como se nota que has aprendido para bien las fórmulas para hacerlo todo más estructurado y demás, manteniendo mi esencia. Creo yo que lo he conseguido, no sé, tú me dirás. Claro, yo sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que cuentas. Oye, tu nombre pone Iñaki C. Martínez en la portada de la novela. Tú eres realmente Iñaki Cano Martínez, eres hijo de un referente en el periodismo deportivo español de los últimos años. ¿Por qué has dejado el Cano fuera y has optado por ese C. punto?
Por dos razones. La primera, también soy hijo de mi madre, que también es periodista, y también es profesora de lengua y literatura. Y si yo escribo y si yo leo, es por ella. Y creo que era justo que si a nivel periodístico profesional yo me llamo como mi padre, Iñaki Cano, era justo que si yo me dedico de manera profesional a la literatura, utilice el apellido de mi madre por razones obvias también. Entonces el Iñaki C. Martínez es por eso, y luego también son tres razones, te he mentido, son tres razones. La segunda razón, para diferenciar mi carrera como periodista televisivo, sobre todo, de mi carrera como escritor, porque esto lo quiero dejar claro. Hay mucha gente que se dedica a la televisión, que escribe libros, que mantiene su nombre y que, seamos sinceros, lo hacen también para vender más. Y yo, queriendo vender más y mucho y todo bien, respeto demasiado al mundo de la literatura como para aprovecharme de cierta fama que creo que no tengo, pero cierta fama o cierto nombre o cierto bagaje televisivo. Entonces, esa es la segunda razón, ¿no? Porque respeto demasiado el mundo de la literatura como para aprovecharme de él por mi nombre. Que no estoy diciendo que los otros lo hagan, cuidado. Y luego la tercera razón, Iñaki Cano, padre, ya tiene bastante fama y le ha ido bastante bien como para que encima le atribuyan 2 novelas thriller, 2 novelas negras. Creo que ya bastante carrera ha hecho él como para que encima la gente se piense que encima escribe bien. Como sumarle tu éxito como escritor y además a tu madre. Nosotros la queremos muchísimo aquí en la cadena COPE, como no, a Toni Martínez. Te iba a preguntar si va a haber tercera novela, que te estoy escuchando y parece ser que avanzas que sí. Danos alguna pista sobre lo que viene. No sé si se va a desarrollar en el mismo universo que las 2 anteriores. Sí. Está encuadrada en el mismo universo. Y sí, saldrán personajes que han salido en la primera y en la segunda. Y sí, va a haber muerte, va a haber asesinatos. Bueno, o sea que va un poco, parece una saga, ¿no? Cuando termines esta saga de novelas, ¿tienes pensado darle un giro a tu carrera y escribir sobre otra cosa? A mí me encantaría ganarme la vida escribiendo, solo escribiendo, O sea, yo si esta experiencia de los libros va bien, y me puedo ganar la vida como me la gano con la televisión, yo dejo la tele sin ningún problema, O sea, no dudo, ganar la vida como un escritor es maravilloso. Y mira que mi vida en televisión es increíble y viajo por todo el mundo y he podido viajar y conocer a mucha gente y, jolín, es que me lo paso muy bien en la tele, pero también me lo paso muy bien escribiendo. Y son más de 20 años en televisión y, oye, si dura más años, maravilloso. Pero dedicarme única y exclusivamente a escribir no estaría nada mal. Pues ojalá sea así. Iñaki C. Martínez acaba de publicar su segunda novela, Estoy muerto y es culpa tuya. Que vaya muy bien, que se lea muchísimo como la anterior y gracias por pasarte por los micrófonos de Poniendo las Calles. Muchas gracias a vosotros. Y así vamos llegando a las 5 de la madrugada, son las 4:58. Si nos acabas de sintonizar, pues te doy la bienvenida y si llevas con nosotros desde la 1:30, te voy a pedir por favor que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, con el doctor Darío Fernández, y lo vamos a hacer de la diabetes, sobre todo ahora en verano, que estoy convencida de que más de un ponedor sufre esta enfermedad crónica y le van a venir muy bien las recomendaciones. También esperamos vuestras llamadas, 950 60 06, que ya sabéis que es el teléfono gratuito. Y una cosa más, hablamos hoy de cuentos, de si te gustan los cuentos, de si alguna vez te han leído un cuento, de si tú has leído algún cuento a tus hijos, sobrinos, nietos. Cuéntanoslo porque te queremos leer y te queremos escuchar en nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. Ahora sí, vamos llegando a las 5, hay que actualizar la información y seguimos.